Era solo una pasante tímida que hacía copias y traía café cuando vi a un anciano elegante parado, solo en el vestíbulo de nuestra lujosa oficina corporativa, claramente frustrado mientras persona tras persona pasaba junto a él sin siquiera mirarlo. Cuando me di cuenta de que era sordo y trataba desesperadamente de comunicarse, me acerqué y le hice una simple seña. Hola, ¿puedo ayudarlo? No tenía idea de que el dueño de la empresa estaba observando todo desde el piso superior. Mi nombre es Mariana Mendoza. Y esta es la historia de cómo un simple gesto de compasión cambió mi vida para siempre. Hace 6 meses, yo era la persona más invisible en Meridiano Publicidad, la agencia de publicidad más prestigiosa de la Ciudad de México. A mis 22 años, era una pasante junior de marketing que pasaba sus días haciendo fotocopias, organizando clases de suministros y tratando de fundirse con las paredes de cristal de esa torre imponente en Polanco. Era el tipo de persona que almorzaba sola en su escritorio, que subía por las escaleras en lugar del elevador para evitar conversaciones incómodas, y que jamás había levantado la voz en una junta. Ni una sola vez. No siempre había sido así. En la preparatoria había sido segura de mí misma, extrovertida, hasta popular. Pero la universidad fue una serie de pequeños fracasos y rechazos que lentamente fueron destrozando mi autoestima como gotas de agua sobre una piedra. Para cuando me gradué en comunicación, me sentía como una sombra de quien solía ser. La pasantía en Meridiano se suponía que sería mi nuevo comienzo, mi oportunidad de demostrar mi valor en el mundo real. En cambio, se había convertido en otro lugar donde me sentía pequeña e insignificante. Lo único que le daba verdadero sentido a mi vida era mi hermano menor, Diego. Tenía 8 años y había nacido sordo. Mientras mis padres luchaban por aprender lenguaje de señas, yo me había entregado a ello con una pasión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Pasé horas practicando, viendo videos, tomando clases en el centro comunitario del barrio. Diego se convirtió en mi motivación para dominar algo que importaba, algo que podía hacer una diferencia real en la vida de alguien. Para cuando empecé en Meridiano, era completamente fluida en lengua de señas mexicana. Era la única habilidad que poseía de la cual estaba verdaderamente orgullosa, aunque nunca había parecido relevante para mi vida laboral. En el mundo corporativo de campañas de marketing y presentaciones para clientes, mi capacidad de comunicarme con la comunidad sorda se sentía como un talento hermoso pero inútil, como saber tocar el violín en un mundo que solo valoraba las guitarras eléctricas. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. Era un martes de octubre y el edificio de Meridiano vibraba con su energía frenética habitual. Estábamos en medio de los preparativos para una presentación importante y todos estaban estresados, apurados, enfocados en sus propias tareas urgentes. Yo estaba apostada en el área de recepción ayudando a organizar materiales para la presentación cuando lo noté. Era un hombre mayor, probablemente de unos 70 años, impecablemente vestido con un traje azul marino que se veía caro y bien cortado. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y se comportaba con ese tipo de dignidad silenciosa que habla de toda una vida de éxito y respeto. Pero había algo en sus ojos, una mezcla de frustración y tristeza, que me partió el corazón. Estaba parado en el mostrador de recepción tratando de comunicarse con Jessica, nuestra recepcionista principal. Jessica era una persona agradable, pero también estaba increíblemente ocupada y claramente perdiendo la paciencia con cualquiera que fuera la barrera de comunicación que estaba ocurriendo. Señor, lo siento, pero no entiendo lo que está tratando de decirme. ¿Tiene una cita? Puede escribir a quien viene a ver. El hombre gesticulaba, señalando hacia los elevadores, su boca moviéndose. En lo que me di cuenta eran palabras que Jessica no podía escuchar. Y entonces lo vi. Los movimientos sutiles de las manos, las expresiones faciales, la forma en que estaba tratando de deletrear algo con los dedos. Estaba usando señas. Observé con creciente consternación mientras Jessica se volteaba para ayudar a otro visitante, efectivamente descartando al anciano. Él se quedó ahí parado por un momento, luciendo perdido y cada vez más angustiado. Otros empleados pasaban junto a él. Ejecutivos de cuentas en trajes carísimos, directores creativos con los brazos llenos de tableros de presentación, asociados junior corriendo a juntas. Ni uno solo se detuvo, ni uno solo pareció notar que este distinguido hombre necesitaba ayuda. Mi primer instinto fue quedarme donde estaba. Solo era una pasante. Tenía mis propias tareas que completar. Mi supervisora, Margarita, había dejado muy claro que mi trabajo era apoyar la preparación de la presentación, no involucrarme en deberes de recepción. Pero mientras veía los hombros del hombre hundirse ligeramente, mientras veía la derrota arrastrándose en su postura, pensé en Diego, pensé en cómo se sentía cuando la gente lo ignoraba, cuando miraban a través de él como si su sordera lo hiciera invisible. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Caminé hacia el mostrador de recepción, mi corazón latiendo con nerviosismo. El hombre levantó la vista cuando me acerqué, y pude ver el cansancio en sus ojos, la expectativa de otra persona que trataría de apurarlo o descartar sus necesidades.
Respiré profundo y le hice señas. Hola, mi nombre es Mariana. ¿Puedo ayudarlo? La transformación en su rostro fue inmediata y profunda. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alivio, y una sonrisa se extendió por sus facciones. La primera sonrisa genuina que había visto de él desde que entró al edificio Sabe Señas. Respondió, sus manos moviéndose con la gracia fluida de alguien que había estado usando el ESM por décadas. Gracias a Dios. Estaba empezando a pensar que nadie aquí podría entenderme. Lamento mucho que haya tenido problemas, le respondí en señas. ¿En qué puedo ayudarlo? Vengo a ver a mi hijo, explicó, pero no estoy seguro de cómo localizarlo. No tengo cita, y la señorita del mostrador gesticuló hacia Jessica, quien ahora estaba ayudando a alguien más, parecía muy ocupada. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Pregunté. Puedo ayudarlo a encontrarlo. El hombre pausó por un momento, y pude ver algo complicado pasar por su rostro. Una mezcla de orgullo e incertidumbre. Miguel Herrera, soñó finalmente, mi corazón casi se detuvo. Miguel Herrera, el CEO de Meridiano Publicidad. El hombre cuyo nombre estaba en el directorio del edificio, cuya oficina de esquina ocupaba todo el último piso, cuyas raras apariciones en las áreas comunes del edificio causaban una onda de energía nerviosa entre el personal. ¿El señor Herrera es su hijo? Señé, tratando de no mostrar mi sorpresa. Sí, confirmó. Sé que está muy ocupado, pero esperaba. Bueno, estaba en el vecindario y pensé que tal vez podría verlo solo por unos minutos. Podía ver la vulnerabilidad en su expresión, la forma en que trataba de parecer casual sobre lo que claramente era una visita importante. Este era un padre que quería ver a su hijo, y me di cuenta con una creciente sensación de tristeza que probablemente no se sentía completamente bienvenido en el lugar de trabajo de su propio hijo. Por supuesto, señé. Déjeme ver qué puedo hacer. ¿Le gustaría sentarse mientras hago algunas llamadas? Lo guié al área de asientos cómodos en el vestíbulo, asegurándome de que tuviera una vista clara de mí para que pudiéramos continuar comunicándonos. Luego enfrenté mi primer gran desafío, ¿cómo organiza una simple pasante una reunión entre un visitante y el CEO de la empresa? Comencé con la asistente ejecutiva del señor Herrera, una mujer formidable llamada Patricia, que guardaba el acceso al CEO como un dragón protegiendo su tesoro. Cuando llamé a su extensión, su voz era nítida y profesional. Oficina del señor Herrera. Habla Patricia. Hola, Patricia. Habla Mariana Mendoza del programa de pasantías. Tengo un visitante aquí en el vestíbulo que dice ser el padre del señor Herrera y le gustaría verlo, si es posible. Hubo una larga pausa. ¿Su padre? Sí, señora. Un caballero mayor, muy bien vestido. Ha estado esperando en el vestíbulo. Otra pausa, más larga esta vez. Necesitaré consultar con el señor Herrera. ¿Puede hacer que el visitante espere? Por supuesto. Gracias, colgué y regresé con el señor Herrera. Roberto, ¿cómo se había presentado para hacerle saber que estábamos trabajando en organizar la reunión? ¿Te gustaría saber qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Y si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el desenlace. Mientras esperábamos, hablamos lo más bien. Hicimos señas y descubrí que Roberto Herrera era una de las personas más interesantes que había conocido. Me contó sobre su carrera como arquitecto, cómo había diseñado varios de los edificios que ahora forman parte del skyline de la Ciudad de México. Me habló de su difunta esposa, la madre de Miguel, quien había sido maestra en la Escuela Nacional para Sordos. Me contó sobre los desafíos de criar a un hijo oyente siendo un padre sordo, y el orgullo que sentía por el éxito de Miguel, aunque no se vieran tan cejido como le gustaría. Siempre ha sido muy determinado. Señor Roberto, su expresión una mezcla de admiración y preocupación. Incluso de niño, quería probarse a sí mismo, mostrarle al mundo que tener un padre sordo no lo detenía. Estoy orgulloso de lo que ha logrado, pero a veces me preocupa que haya olvidado cómo detenerse, cómo simplemente ser. Mientras hablábamos, me volví cada vez más consciente de que estábamos atrayendo atención. Otros empleados nos miraban de reojo, algunos con curiosidad, otros con lo que parecía molestia. Podía ver a Jessica, en el mostrador de recepción, respondiendo preguntas sobre por qué había una conversación en lenguaje de señas ocurriendo en el vestíbulo. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Patricia llamó de vuelta para decir que el señor Herrera estaba en juntas consecutivas y no estaría disponible por al menos otra hora. Pude ver la decepción en sus ojos, aunque trató de ocultarla. Tal vez debería regresar otro día, señor. No quiero ser una molestia. No es una molestia, le aseguré. ¿Le gustaría esperar un poco más? Puedo mostrarle el edificio si quiere. Tenemos algunas obras de arte hermosas en los pisos superiores. Su rostro se iluminó. Me encantaría. No he visto dónde trabaja Miguel. Y así comenzó lo que después sería descrito como el tour más no autorizado en la historia de Meridiano Publicidad. Debería haber estado organizando materiales de presentación. Debería haber estado haciendo copias y actualizando hojas de cálculo. En cambio, pasé las siguientes 2 horas dándole a Roberto Herrera un tour completo de la empresa de su hijo.
Comenzamos con el departamento creativo, donde presenté a Roberto con algunos de los diseñadores gráficos y redactores. La mayoría fueron educados pero claramente ocupados, ofreciendo saludos rápidos antes de regresar a su trabajo. Pero algunos estaban genuinamente interesados en conocerlo, especialmente cuando expliqué que era arquitecto y podía apreciar los elementos de diseño de sus campañas. Traduje conversaciones. Ayudé a Roberto a entender el trabajo que se estaba haciendo, y vi su rostro iluminarse con orgullo mientras aprendía más sobre la empresa que su hijo había construido. Visitamos el piso de gestión de cuentas, donde Roberto estaba fascinado por las estrategias de relación con clientes. Incluso paramos en la sala de descanso, donde compartió historias sobre las cafeterías que frecuentaba en sus días jóvenes. Durante todo el tour, era agudamente consciente de que estaba descuidando mis tareas asignadas. Mi teléfono vibraba con mensajes cada vez más urgentes de Margarita, mi supervisora, preguntando dónde estaba y recordándome las tareas que se suponía debía estar completando. Pero cada vez que miraba el rostro de Roberto, veía la alegría e interés en sus ojos mientras aprendía sobre el mundo de su hijo. No podía obligarme a cortar el tour. Fue durante nuestra visita al departamento de análisis de marketing cuando lo noté por primera vez. Miguel Herrera estaba parado en el entrepiso que daba al piso principal, parcialmente oculto detrás de una columna. Nos estaba observando, viendo a su padre interactuar con sus empleados, viéndome traducir conversaciones y facilitar conexiones. No podía ver su expresión claramente desde esa distancia, pero algo sobre su postura sugería que había estado ahí por un rato. Mi corazón comenzó a acelerarse. El CEO estaba viéndome dar un tour no autorizado, mientras se suponía que debía estar trabajando en materiales de presentación. Probablemente estaba a punto de ser despedida, y definitivamente estaba a punto de meter a Roberto en problemas por interrumpir el lugar de trabajo. Pero cuando miré de nuevo, unos segundos después, había desaparecido. Continuamos el tour, visitando las salas de conferencias, donde tenían lugar las presentaciones importantes para clientes, la biblioteca, donde se exhibían las campañas ganadoras de premios de la empresa, y finalmente el piso ejecutivo. Roberto estaba particularmente interesado en esta área, haciendo preguntas sobre los procesos de toma de decisiones y la estructura de liderazgo de la empresa. Miguel construyó todo esto, señó, mirando alrededor de la elegante suite ejecutiva con sus paneles de madera pulida y obras de arte originales. Así es, confirmé. La empresa ha crecido tremendamente bajo su liderazgo. Todos aquí le tienen mucho respeto. Roberto asintió, pero pude ver algo nostálgico en su expresión. Estoy orgulloso de él, señó. Solo desearía. ¿Qué desearía? Pregunté gentilmente. Desearía conocerlo mejor como adulto. Cuando era joven, éramos muy cercanos, pero mientras crecía, especialmente después de que murió su madre, parecía sentir que necesitaba encargarse de todo él solo. Dejó de pedir ayuda, dejó de compartir sus problemas conmigo. Creo que pensaba que mi sordera me hacía frágil, que necesitaba protegerme de sus preocupaciones. Mi corazón dolía por ambos, por Roberto, quien claramente amaba profundamente a su hijo pero se sentía excluido de su vida, y por Miguel, quien probablemente había estado tratando de ser fuerte e independiente, pero inadvertidamente había creado distancia entre ellos. Eran casi las 3 de la tarde cuando finalmente regresamos al vestíbulo. El tiempo programado para la reunión de Roberto había pasado hace mucho. Y podía ver que estaba comenzando a aceptar que no veía a su hijo hoy. Gracias, Mariana, señó, sus manos moviéndose con sincera gratitud. Esto ha sido maravilloso. Siento que entiendo mucho mejor el mundo de Miguel ahora, y he disfrutado conocerte. Me recuerdas a mi difunta esposa. Tenía el mismo corazón bondadoso. La misma forma de hacer que las personas se sientan vistas y valoradas. Ha sido un placer, respondí en señas, y lo decía en serio, a pesar de la ansiedad que sentía por descuidar mis deberes laborales. La tarde había sido una de las más significativas que había experimentado desde que empecé en Meridiano. Mientras Roberto se preparaba para irse, vi a Margarita acercándose desde el otro lado del vestíbulo. El rostro de mi supervisora era una máscara de ira apenas controlada. Y sabía que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Mariana, dijo Margarita, su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Necesito hablar contigo ahora. Me volteé hacia Roberto para explicarle que tenía que irme. Pero antes de que pudiera hacer cualquier seña, una voz detrás de mí dijo, en realidad, Margarita, necesito hablar con la señorita Mendoza primero. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con Miguel Herrera en persona. Era alto, probablemente de unos 50 años, con los mismos ojos inteligentes que su padre, y un aire de autoridad silenciosa que dejaba claro por qué era exitoso en los negocios. Pero había algo más en su expresión, algo que parecía emoción cuidadosamente contenida. Señor Herrera, tartamudeó Margarita, claramente tan sorprendida como yo.
Estaba a punto de discutir la ausencia de la señorita Mendoza de sus tareas asignadas hoy. Se suponía que debía estar. Se suponía que debía estar ayudando a mi padre, dijo Miguel en voz baja, sus ojos nunca dejando mi rostro, lo cual, por lo que observé, hizo maravillosamente. El vestíbulo pareció quedar en silencio a nuestro alrededor. La boca de Margarita se abrió y cerró sin sonido. Roberto miraba de ida y vuelta entre su hijo y yo con creciente comprensión y deleite. Papá, dijo Miguel. Y por primera vez escuché su voz suavizarse. Se volvió hacia su padre y comenzó a hacer señas lentamente, algo torpemente, pero con obvio esfuerzo y cuidado. Siento haberte hecho esperar. No sabía que estabas aquí hasta. Pausó, mirándome, luego continuó haciendo señas. Hasta que te vi con Mariana. Los he estado observando durante la última hora. No te había visto tan feliz en años. El rostro de Roberto estaba radiante de alegría y sorpresa. Has estado aprendiendo a hacer señas. He estado intentando, admitió Miguel. Sus manos moviéndose con más confianza ahora. Debería haberlo hecho hace años. Debería haber hecho más esfuerzo para comunicarme contigo en tu idioma en lugar de siempre esperar que te adaptaras al mío. Padre e hijo se abrazaron entonces, y en medio del ajetreado vestíbulo, y sentí lágrimas brotar de mis ojos. A nuestro alrededor. El bullicio habitual de la oficina se había ralentizado mientras la gente se detenía a observar esta inesperada reunión. Cuando se separaron, Miguel se volvió hacia mí. Señorita Mendoza, ¿podría hablar con usted en mi oficina? Hay algunas cosas que me gustaría discutir. Mi corazón latía mientras seguía a Miguel Herrera al elevador con Roberto caminando a nuestro lado. Margarita había desaparecido. Probablemente para procesar lo que acababa de suceder y descubrir cómo manejar el hecho de que su pasante acababa de ser solicitada personalmente por el CEO. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y compartirla. Suscríbete para más historias reales que demuestran el poder de la bondad humana. El elevador ejecutivo estaba silencioso, excepto por el suave zumbido de la maquinaria. Seguía mirando a Roberto, quien prácticamente brillaba de felicidad, y a Miguel, cuya expresión era indescifrable pero intensa. La oficina de Miguel era todo lo que había imaginado y más. Ventanas del piso al techo con una vista impresionante del skyline de la Ciudad de México. Muebles elegantes que probablemente costaban más que mi salario anual y paredes llenas de premios y fotografías documentando el éxito de la empresa. Pero lo que más me impactó fue lo impersonal que se sentía, que poco de Miguel mismo era visible en el espacio. Por favor, siéntense, dijo Miguel, gesticulando hacia las sillas frente a su escritorio. Roberto y yo nos sentamos y Miguel tomó la silla junto a su padre en lugar de detrás de su escritorio. Un pequeño gesto que de alguna manera hizo que la conversación se sintiera más personal. Señorita Mendoza, comenzó Miguel, le debo una disculpa y una explicación. Lo miré con confusión. ¿Una disculpa, señor? Yo soy quien debería disculparse. Sé que, se suponía que, debía estar trabajando en los materiales de presentación y en cambio, levantó una mano para detenerme, hizo exactamente lo que debería haber hecho, lo que desearía que más de mis empleados hicieran, pausó, mirando a su padre con una expresión que era partes iguales amor y arrepentimiento. Mi padre ha visitado esta oficina exactamente 3 veces en los 10 años desde que me convertí en CEO. Cada vez ha sido tratado como una inconveniencia, una interrupción al importante trabajo que sucede aquí. Cada vez he observado desde la distancia mientras mis propios empleados, personas a las que pago, personas que representan mi empresa, han hecho que se sienta no bienvenido en el lugar de trabajo de su propio hijo. Roberto alcanzó y tocó el brazo de su hijo, haciendo una seña que no pude captar completamente. Miguel asintió y continuó. Hoy fue diferente. Hoy, observé a una pasante de 22 años abandonar sus tareas asignadas para pasar 3 horas haciendo que mi padre se sintiera valorado, respetado y incluido. La observé traducir conversaciones, facilitar conexiones y tratarlo no como una carga o un obstáculo, sino como un invitado de honor. Su voz se volvió espesa con emoción. La vi darle algo que yo no le he dado en años, la sensación de que pertenece a mi mundo. Sentí lágrimas acumulándose en mis ojos. Señor Herrera, yo solo tengo un hermano menor que es sordo. Y sé cómo se siente cuando la gente lo ignora o lo trata como si fuera invisible. No podía soportar ver que eso le pasara a su padre. Eso, dijo, es exactamente por lo que necesito hablar con usted sobre su futuro aquí. Mi corazón se hundió. Aquí venía, la despedida gentil antes del despido. Entiendo si necesita despedirme, dije en voz baja. Sé que no hice mi trabajo asignado hoy. Miguel pareció genuinamente sorprendido. ¿Despedirla? Señorita Mendoza, quiero ofrecerle un trabajo. Un trabajo real, no una pasantía. Lo miré fijamente, segura de haber escuchado mal. Disculpe. ¿Qué?
lo que presenció y me mostró, algo que ha estado faltando en esta empresa. Un compromiso genuino con la inclusión y la accesibilidad. Hablamos de diversidad e inclusión en nuestra declaración de misión. Tenemos políticas en nuestro manual del empleado, pero no lo vivimos, no lo encarnamos. Quiero cambiar eso. Y quiero que usted me ayude a hacerlo. Roberto estaba radiante, haciendo señas rápidamente a su hijo. Miguel sonrió y respondió en señas. Luego se volvió hacia mí. Estoy creando un nuevo puesto, directora de accesibilidad e inclusión. Sería su trabajo asegurar que Meridiano Publicidad sea verdaderamente accesible para todos, empleados, clientes y visitantes. Desarrollaría programas de capacitación, crearía políticas. Y serviría como defensora de las personas que de otra manera podrían ser pasadas por alto o excluidas. Reportaría directamente a mí, me sentí mareada. Señor Herrera, solo soy una pasante. No tengo experiencia en recursos humanos o desarrollo de políticas. Ni siquiera tengo mi título todavía. Todavía estoy terminando mi último semestre. Tiene algo más valioso que la experiencia. Tiene empatía. Tiene la capacidad de ver a las personas como individuos en lugar de inconveniencias. Y tiene un conjunto de habilidades que podría transformar cómo opera esta empresa. Pausó. El puesto vendría con un salario sustancial, beneficios completos. Y la autoridad para implementar cambios reales. Reportaría directamente a mí. Miré a Roberto, quien prácticamente vibraba de emoción, luego de vuelta a Miguel yo. No sé qué decir, diga que lo pensará. Sugirió Miguel, tómese el fin de semana. Pero espero que diga que sí. Esta empresa necesita a alguien como usted. Yo necesito a alguien como usted. El resto de la reunión fue un borrón de detalles sobre el puesto, discusiones sobre salario y beneficios que hicieron que mi cabeza diera vueltas. Y planificación para los cambios culturales que necesitarían suceder en toda la organización. Para cuando salí de la oficina de Miguel, toda mi vida había sido puesta de cabeza. Roberto me abrazó para despedirse, haciendo señas de agradecimiento una y otra vez. Me has devuelto a mi hijo. Me dijo, y le has dado algo que ni siquiera sabía que le faltaba. Miguel nos acompañó al elevador y mientras las puertas se cerraban, dijo, Mariana, gracias por verlo que era importante. Esa noche fui a casa y llamé a mis padres, luego a Diego, tratando de explicar lo que había sucedido. Diego fue el más emocionado de todos. ¿Vas a ayudar a otras personas sordas en el trabajo? Señó cuando lo llamé por video. Eso es genial. Vas a ser como una superheroína para personas como yo. Su entusiasmo era contagioso y para el lunes por la mañana sabía cuál sería mi respuesta. Comencé mi nueva posición la semana siguiente. Mi primera tarea fue realizar una auditoría de accesibilidad de todo el edificio y todas las políticas de la empresa. Lo que encontré fue tanto decepcionante como motivador. Meridiano Publicidad, como muchas empresas, había estado operando con buenas intenciones pero poco entendimiento real de lo que significaba la inclusión. Durante los siguientes 6 meses, implementé cambios radicales. Instalamos sistemas de alerta visual en todo el edificio. Trajimos intérpretes de LSM para todas las reuniones y eventos de la empresa. Creamos pautas de accesibilidad para todos los materiales de marketing y presentaciones de clientes. Lo más importante, instituimos capacitación obligatoria de inclusión para todos los empleados. Comenzando con el equipo ejecutivo, las sesiones de capacitación fueron reveladoras para todos los involucrados. Traje oradores de la comunidad sorda, incluyendo a Roberto, quienes compartieron sus experiencias y ayudaron a los empleados a entender el impacto de sus acciones o inacciones. Di clases básicas de lenguaje de señas durante las horas de almuerzo y me sorprendió cuántas personas estaban ansiosas por aprender. Margarita, mi antigua supervisora, fue una de mis estudiantes más entusiastas. Sigo pensando en ese día, me dijo, después de una de nuestras sesiones de capacitación. Estaba tan enfocada en la presentación, en las tareas que parecían urgentes, que completamente perdí lo que era realmente importante. No quiero cometer ese error de nuevo. Los cambios no fueron solo sobre accesibilidad para la comunidad sorda. Expandimos nuestros esfuerzos para incluir adaptaciones para empleados y visitantes con desafíos de movilidad, discapacidades visuales y otras necesidades. Nos asociamos con organizaciones locales para asegurar que nuestras prácticas de contratación fueran verdaderamente inclusivas. Incluso rediseñamos nuestro sitio web y materiales de marketing para ser más accesibles. Pero el cambio más significativo fue cultural. La empresa, que una vez había estado enfocada únicamente en la eficiencia y la productividad, comenzó a valorar la empatía y la inclusión como principios comerciales fundamentales. Los empleados comenzaron a cuidarse unos a otros de maneras que nunca habían hecho antes. El vestíbulo, que una vez había sido un lugar donde visitantes, como Roberto, eran ignorados, se convirtió en un espacio acogedor donde todos eran tratados con dignidad y respeto. 6.
meses después de ese martes que cambió mi vida. Meridiano Publicidad ganó un premio nacional por inclusión en el lugar de trabajo. En la ceremonia, Miguel me pidió que aceptara el premio en nombre de la empresa. Este reconocimiento pertenece a todos en Meridiano que abrazaron el cambio y eligieron ver la inclusión, no como una carga, sino como una oportunidad para ser mejores. Dije en mi discurso de aceptación, pero sobre todo pertenece a un hombre sabio que me enseñó que la habilidad empresarial más importante no es saber cómo cerrar un trato o administrar un presupuesto, es saber cómo ver la humanidad en cada persona que encuentras. En la audiencia, Roberto radiaba de orgullo, haciendo señas de aplausos. A su lado, Miguel también sonreía y podía ver que la relación entre padre y hijo había sido transformada. Ahora almorzaban juntos todos los viernes. Y Miguel se había vuelto lo suficientemente fluido en el ESM para tener conversaciones reales con su padre sobre todo, desde estrategia empresarial hasta recuerdos familiares. La pasante tímida que una vez se sintió invisible había encontrado su voz ayudando a otros a encontrar la suya. Y en el proceso aprendí que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente notar a alguien que está siendo pasado por alto y elegir verlo, realmente verlo como el valioso ser humano que es. Mi hermano pequeño Diego ahora visitaba la oficina regularmente, y verlo interactuar con confianza con empleados que habían aprendido a hacer señas solo para él nunca dejaba de emocionarme. Tenía razón, me había convertido en una especie de superheroína, no del tipo que usa capa, sino del tipo que lucha por un mundo donde todos pertenecen, donde todos son vistos, donde todos importan. Lo mejor de todo era que había comenzado con un simple hola enseñas a un hombre solitario en un vestíbulo ocupado. A veces los gestos más pequeños crean los cambios más grandes. A veces todo lo que se necesita es una persona dispuesta a detenerse, a notar, a importarle. Y a veces, cuando eres lo suficientemente valiente para alcanzar a alguien que ha sido pasado por alto, descubres que no solo estás cambiando su mundo, estás cambiando el tuyo. Una historia absolutamente hermosa sobre cómo un simple acto de inclusión puede transformar vidas y organizaciones enteras. ¿Qué opinas de la decisión de Mariana de abandonar sus tareas asignadas para ayudar a Roberto? ¿Tú habrías arriesgado tu trabajo por hacer lo correcto? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, dale like y compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda, un pequeño gesto de bondad puede cambiar el mundo de alguien para siempre.